Hemos terminado una semana más y sin duda alguna ese es un motivo de bendición y de gratitud en cada una de nuestras vidas. Hemos iniciado las horas del día santo, en el cual Dios se complace en estar con nosotros, sin duda alguna toda la semana lo hace, pero desde el Edén Él dijo, mira, aparta un espacio especial para mí. Por eso esta noche les agradecemos, les felicitamos por esta decisión de tomar un tiempo para meditar juntos en la palabra de Dios. No escuche la voz imperfecta de su servidor, quizá alguna palabra que no está bien dicha. Procure usted escuchar el mensaje que el Espíritu tiene a través de cada uno de los versos que hemos de leer esta noche. Y mis estimados, ¿qué es la vida? Es la incógnita que esta noche queremos tomar como inicio a nuestra reflexión. Se dice que la vida es lo que cada uno hace en ella. Es una declaración que alguien en algún momento decidió externar. Y para ejemplificarlo dijo, para el deprimido, la vida es una tormenta, es un tormento. Para el que es alegre, la vida es felicidad. Para aquel que le gusta disfrutar de todo lo que hay en este mundo y cada momento de tiempo, es una aventura. Para el que es flojo, la vida es una pesadez. Y mis estimados, esta noche yo quisiera que usted pudiera agregar una frase más. ¿Qué es la vida? No sé si se sintió identificado con alguna de las anteriores o usted podría colocar allí una frase más. Sin embargo, mis estimados, una maestra dijo, la vida es la gracia divina que nos hace despertar todos los días. Analícelo usted, lo volveré a repetir. La vida es la gracia divina que nos hace despertar todos los días. Mis estimados, sin duda alguna, la vida es un don de Dios. Todos los días Dios nos regala horas, algunos nos ha regalado semanas, meses, años. Y sin duda alguna, siempre busca que en este momento usted tenga felicidad y haya gozo. Entonces, ¿por qué no siempre es así? Podría ser la pregunta esta noche. Quiero decirle que en cierta pintura, allá en un templo antiguo, había una esfinge y se podía observar un rey que convertía su corona en una cadena. Podríamos decir, teniendo riqueza, fama, poder, esa corona también era una cadena. A un lado se encontraba en esta figura un esclavo que convertía las cadenas en una corona. Y es que, mis estimados, ojalá podamos comprender que cada uno de nosotros somos los árbitros de nuestro propio destino. En usted yace felicidad para esta vida y para la vida futura, esa vida que Dios nos ha prometido. Pero volvería a preguntar, ¿por qué entonces a veces esa felicidad se ausenta o parece no estar presente en nosotros? Mis estimados, debemos entender de alguna u otra manera que no son las circunstancias las que determinan la calidad de vida, sino la manera como nosotros decidamos manejar esas circunstancias. Y es que muchas veces a su servidor le cuesta. Alguien podría decir, oye, esa circunstancia es más llevadera y para su servidor tal vez no lo es tanto y tal vez para usted tampoco o tal vez usted pensará diferente. Pero sí debemos entender, mis estimados, que la manera en que nosotros decidimos manejar esas circunstancias son las que deciden el grado de felicidad, el grado de gozo o el lado opuesto en esta etapa llamada vida. Algunos jóvenes, por ejemplo, se pasan la vida lamentando todo lo que no tienen. Se ponen a razonar y dicen que serían felices si tan solo pudieran pertenecer a una familia con mayores recursos económicos. No sé si usted en algún momento ha escuchado algo semejante. Si tan solo yo tuviera más dinero, si tan solo estudiara en otra universidad, si tan solo mis padres me dieran esto. O bien, si tuvieran por lo menos algunos de los atributos de sus amigos o amigas. Algunos jóvenes se mortifican, se reclaman, se limitan.
pensando que si hubiesen tenido un mejor cuerpo, su vida sería diferente. Algunos más se lamentan y dicen, si yo tuviese mayor inteligencia, sería otra persona. Algunos otros no están interesados en la inteligencia ni en un mejor cuerpo, pero desean habilidades para los deportes. Algunos no desean deportes, no desean inteligencia, no desean cuerpo, pero desean una voz más agradable. Algunos más el talento de la música, ser simpáticos, tener esa facilidad de relacionarse socialmente. Y la lista, mis estimados, podría ser interminable. Sin embargo, quiero decirle que si en este momento usted ha cometido un error semejante al que estos jóvenes han marcado, convendría recordar la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 al 30 es una parábola muy interesante, no la leemos por el tiempo, pero la quiero resumir de la siguiente manera. El jefe de un negocio llama a 3 trabajadores y entonces les dice, mira, te voy a dar una cantidad de dinero para que tú puedas trabajar en mi ausencia. A uno le entrega una cantidad mayor, cantidad media y cantidad menor. 2 de ellos, hablando de la cantidad media y alta, deciden producir ganancias, pero el que tenía poco decide mejor esconderlo porque no vaya a ser que lo pierda, es poco y luego que lo pierda, mejor lo esconde. Al paso de los días, quizá de las semanas, el jefe regresó. Y entonces al entrevistarse con sus trabajadores, se da cuenta que 2 de ellos decidieron multiplicar las ganancias y entonces decide premiarlos por haber invertido estos recursos y les da aún más. Temerosamente se acerca el que tuvo miedo y no invirtió. Y entonces el jefe lo llama empleado malo y perezoso. Y de lo poco que tenía le fue quitado. Mis estimados, por esta razón se nos aconseja. Usted y yo tenemos talentos. La parábola dice que absolutamente todos tenemos talentos. Alguien podría decir, es que los míos están bien escondidos. Pues si no te pones a rebuscarle, hasta eso que tienes te será quitado. Algunos otros sé que los hemos identificado y tratamos de ocultarlos como para que no nos presionen y nos pidan de ese don. Mis estimados, todos los talentos, aunque sean pocos, deben ser usados. En la época de la docencia recuerdo que algunos niños eran muy hábiles con los números. Pero no le presenten situaciones de ortografía porque nomás no. Y si bien es cierto que debemos desarrollarnos en todos los ámbitos de esta vida, debemos fortalecer aquellos talentos y dones que Dios nos ha otorgado. Si nos vivimos lamentando lo que no podemos tener, lo que no podemos alcanzar, aquí quiero abrir un paréntesis y decir, no con esto justifiquemos el conformismo o decir, eso no es lo mío. Debemos esforzarnos. Pero si de alguna manera hemos descubierto cuáles son nuestros dones o cuáles son nuestros talentos, debemos usarlos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ya identifiqué mis talentos, ya identifiqué mis dones? Creo saber de qué se trata esta vida. Mis estimados, debemos entonces ahora conocer cuál es el rumbo de esta vida. Alguien que no conoce el rumbo de esta vida es alguien que suele muchas veces imitar a alguien más. Y no tendríamos que ir lejos. Vea cómo la sociedad imita a los famosos del momento. Algunos otros solemos copiar. No vamos a imitar, pero vamos a hacer una copia fiel. Porque no tenemos un rumbo. Y de manera natural el ser humano tiene injertada esta parte de seguir. Si no vemos a quién seguir, inventaríamos a quién seguir. Tal es el caso del politeísmo antiguo. Sin embargo, mis estimados, hoy pareciera ser que el politeísmo solamente cambió de forma, porque no se siguen a tantos dioses como antes, pero se han hecho dioses algunos de los humanos que viven entre nosotros, con nosotros. Y lamentablemente cuando no tenemos rumbo, llegamos a vivir incluso la vida de otras personas.
enfocados, metidos tanto en sus dilemas, en sus pasiones, en sus anhelos, que nos olvidamos de vivir nuestra propia vida. Quiero compartirle a usted el significado bíblico de la vida. Un escritor dijo: el propósito que tenemos los seres humanos y la razón por la que estamos aquí en la tierra es para la gloria de Dios. En otras palabras, mis estimados, nuestros propósitos deben estar enfocados a Dios. Alabarle, adorarlo, proclamar su grandeza, cumplir su voluntad. Y esto, mis estimados, glorifica. Por lo tanto, en esto nosotros vamos a encontrar una razón, un sentido para nuestra existencia y un significado para nuestra vida. Y antes de que alguno me pudiera decir: oye, pero a mí me gusta la diversión, me gusta esto y aquello, escuche bien la instrucción bíblica. Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Lamentablemente, como seres humanos, a veces buscamos primero lo nuestro, nuestros placeres, nuestros deleites. Un tiempo son agradables, pero eso es pasajero y qué caos cuando se nos acaba. Dios nos dice: mira, yo quiero darte cosas buenas, quiero hacer cosas buenas contigo, pero tienes que buscarme primero a mí. Si tú me buscas, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas y tal vez más de lo que tú necesitas. El verso 34 dice: no te inquietes por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Mis estimados, en las decisiones múltiples que solemos tomar, vivimos gran cantidad de experiencias. Si yo le pidiera recordar una experiencia bonita de su vida, de las más significativas, seguro estoy que usted me contaría una fantástica. Pero si le pido contarme una experiencia negativa de su vida que tal vez usted quisiera borrar, también la tendría. Debo decirle que en Dios no existe el objetivo del sufrimiento. Algunas de esas situaciones son resultado del pecado que nos alcanza de manera indirecta. Quizá usted ni siquiera lo provocó. Algunos sí son hechos provocados por nosotros mismos. Pero también, mis estimados, no podemos descartar que todo eso nos sirve para aprender y sobre todo para crecer. En Dios nunca ha estado el objetivo del sufrimiento. Por el contrario, mis estimados, hace todo, pone todo para que salgamos de este sufrimiento y lleguemos a una vida de gozo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. Escuche bien, mis estimados, ¿qué es la vida y sobre todo eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Si le preguntara: ¿desea días felices en su vida? Sé que la respuesta sería sí. ¿Desea días felices por la eternidad? También sé que su respuesta es sí. Mis estimados, conocer a Jesús nos puede llevar a una vida de gozo. Quien conoce a Jesús, pero escúchelo bien, y no se aleja de Él, porque a veces lo conocemos y después lo abandonamos, nos golpea la vida y regresamos. No, mis estimados. Quien conoce a Jesús y no se aleja de Él, experimenta un sentido en su vida. No con esto le estoy diciendo: usted conozca a Jesús, sígalo y nunca va a sufrir. No, mis estimados. El ejemplo de Pablo, de Pedro y de todos los discípulos, muchos más profetas y seguidores de Jesús, ellos decidieron conocerlo y vivir su vida allegada a Él. El sufrimiento en algún momento los golpeó porque, como decíamos, el pecado nos alcanza muchas veces de manera directa o indirecta. Sin embargo, ellos experimentaron un sentido en su vida. Tenían un sendero que ellos recorrían con esperanza. Por eso, mis estimados, yo les diría: si usted quiere experimentar propósitos, objetivos, sentidos para su vida, en este mundo terrenal que está lleno de sufrimiento y no dejará de golpearnos, pero sobre todo prepararnos para ese propósito y esa experimentación celestial,
Es importante conocer a Jesús y vivir nuestra vida ligada a Él. Primera de Juan 4:7 nos dice que amar a otros añade significado a la vida. No podemos ocultar que tenemos personas que nos rodean. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo en un objetivo de sociabilidad. Algunos familia, algunos amigos. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué tremenda contraparte, porque dice el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ame a las personas que le rodean. Ame a su familia, mis estimados. Quien pierde la brújula del amor no es difícil de encontrar. Atrocidades podemos escuchar en los medios de comunicación de cómo se destruye la vida de uno, la vida de otro, aun siendo amigos o familia, conocidos, vecinos. Pero mis estimados, amar a nuestros semejantes también añade un significado a la vida. Si usted es padre, ame a sus hijos, abrácelos siempre que pueda. Si usted es hijo, abrace a sus padres. Si usted tiene solo a sus hermanos, abrácelos. Si tiene solo amigos, abrácelos. Mis estimados, nosotros podemos ser una bendición para otros. Usted y yo podemos encontrar gozo en el momento en el que decidimos seguir a Jesús. Quiero terminar con el Salmo 16, verso 11, que dice, me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud y gozo. Mis estimados, usted tiene la capacidad y la libertad de definir la vida. Este mundo es relativo, pero la palabra de Dios es precisa. Usted tiene la capacidad de tomar las decisiones a su propia consideración. Pero esta noche la palabra de Dios nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quiere usted tener propósitos reales en su vida? Coloque a Cristo como el guía de su sendero. Que el Señor les bendiga.